Madre mía, lo de Demet Özdemir. Es que no vais a creer la razón por la que ahora mismo no puede caminar. Esto no es un rumor, esto es lo que está pasando y me he quedado con la boca abierta, de verdad. Imagínate la mujer que siempre está ahí, súper activa, con esa energía, y ahora esto. Lo primero que hay que decir es que no se trata de un accidente gordo, que ya te digo yo que si hubiera sido algo así, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. No, no. Esto es diferente. Y ahí está el salseo, ¿verdad? El tema es que Demet ha tenido que parar todo por culpa de algo que le ha pasado, en un pie. Sí, sí, habéis oído bien, un pie. A ver, para ser honestos, yo al principio, cuando empezaron los rumores, pensaba que era una excusa. Ya sabes cómo es esto, a veces las celebridades dicen cosas para justificar porque no van a un evento o porque no se les ve. Pero esto, al parecer, es serio. La noticia que ha salido es que tiene una lesión en el pie, pero no cualquier lesión. Le han diagnosticado algo que se llama fasciitis plantar. ¿Y qué es eso? Pues mira, para que te hagas una idea, es como si tu planta del pie, esa parte de abajo, se te inflama un montón. Es un dolor agudo sobre todo por la mañana, al dar los primeros pasos. Imagínate, andar se convierte en una tortura. Y claro, si te duele tanto, pues normal que no puedas caminar bien. Yo he leído por ahí que es algo que puede tardar en curar, y requiere reposo y, ojo, a veces hasta fisioterapia. Lo que yo creo que está pasando es que esto le ha pillado totalmente por sorpresa. Ella que vive de su imagen de estar siempre ahí subiendo historias, viajando, trabajando, y de repente un pie le dice hasta aquí. Es una faena con todas las letras. Muchos dicen que esto podría afectar a sus próximos proyectos. Ten en cuenta que una actriz muchas veces tiene que estar de pie moviéndose, grabando escenas, y si no puedes ni dar un paso sin dolor, pues te para la vida por completo. A mí me da pena, la verdad. Demet es una chica que transmite mucha fuerza y verla así, en una situación tan vulnerable, por llamarlo de alguna manera, pues es chocante. Y claro, esto también levanta un montón de especulaciones. ¿Cómo se hizo exactamente la lesión? ¿Fue en alguna grabación? ¿Haciendo deporte? Porque ella sí que es de las que le gusta cuidarse y hacer ejercicio. Lo que más me intriga es cómo va a gestionar esto. Porque no es solo el dolor físico, es también la frustración, ¿no crees? Ver cómo tu cuerpo te pone límites cuando tú quieres seguir a 1000 por hora. Y el mundo de la actuación es muy exigente. Espero que tenga gente que la cuide y que se pueda recuperar pronto. Pero, ¿y si te digo que hay quien sospecha que esto es más complicado de lo que parece? No estoy diciendo que sea un montaje de ojo, pero en este mundillo, el salseo siempre está ahí. ¿Podría ser una forma de bajarse de algún compromiso? Un descanso necesario que su cuerpo le estaba pidiendo a gritos y que ella, por estar siempre al pie del cañón, no escuchaba. Lo que es seguro es que esta situación va a ser un test para ella. Para su paciencia, para su fuerza de voluntad. Y para sus fans, que seguro que están preocupadísimos. Yo he visto comentarios en redes sociales de gente que le manda mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Y eso es bonito de ver, ¿verdad? Pero volviendo al tema principal, la fasciitis plantar, parece que es un tema que afecta a mucha gente, no solo a deportistas de élite. Lo que pasa es que cuando le pasa a alguien conocido, pues se magnifica todo. Y nosotros pues aquí comentando. Así que nada, el drama ahora mismo es que Demet Özdemir, la superestrella, está lidiando con un dolor en el pie que le impide caminar como siempre. Y esto, amigos, es real. Ahora la pregunta es, ¿vosotros creéis que esto es algo que se recupera rápido o le va a dar problemas a largo plazo en su carrera?